Vamos a hacer algunos ejercicios de combinatoria para entender el tema. Y bueno, la clave es saber que estas son las tres preguntas que nos van a determinar en qué caso estamos: combinación, variación o permutación. Entonces, las tres preguntas que nos vamos a hacer son: ¿importa el orden de los elementos? En el caso de las combinaciones, pues no va a importar, ¿no? En caso de variación y permutación sí que va a importar. ¿Participan todos los elementos? Bueno, en el caso de combinación y variación no van a participar, mientras que en la permutación sí. Y luego se repiten, pues como vemos siempre dentro de la combinación, variación y permutación hay los dos casos posibles. Vamos a ver entonces ejemplos con un problema. Entonces la primera pregunta sería: ¿importa el orden? El problema nos plantea con 4 niños construir grupos de 3. Entonces, si por ejemplo llamamos a los niños, lo vamos a poner aquí, A, niño B, C y D, tenemos 4 y hay que hacer grupos de 3. Pues podría ser, por ejemplo, ABC, ponerlo aquí, ABC, por ejemplo, BCD, por ejemplo, ACD y, por ejemplo, ABD. Bueno, parece que ya no hay más casos. Evidentemente es lo mismo coger ABC que BAC. Por tanto, el orden no importa, ya que si es Juan, Pedro, Jaime, siguen siendo los mismos, aunque intercambie el orden. ¿Participan todos? Pues no participan, porque realmente los niños son 4 y siempre cogemos grupos de 3. ¿Y se repiten? Tampoco, porque si vemos en un grupo, Juan no se puede repetir en el mismo grupo. O sea, no tiene un clon para que aparezca aquí AAC, por ejemplo, ¿no? Entonces, como en los 3 casos son negativos, estamos en el caso de combinación. Entonces combinamos, aquí tenemos 4 niños, lo ponemos en la parte superior y vamos a hacer con él grupos de 3. Entonces esto se va a realizar. Arriba ponemos el que está arriba en el numerador, 4 factorial, y debajo ponemos este factorial, y ahora aquí entre paréntesis ponemos este menos este factorial también, 4 menos 3 factorial. Bueno, y factorial significa que si por ejemplo tengo 3 factorial, pues sería 3 por 2 por 1 hasta llegar al 1, ¿no? Entonces según eso tendríamos 4 por 3 por 2, 4 por 3 por 2 por 1, ya no pongo nunca el 1, y abajo tendríamos 3 por 2, que multiplica 4 menos 3 es 1, 1 factorial es 1. 3 por 2 y nos queda 4. Bueno, vemos efectivamente los 4 casos posibles para esta combinación, donde realmente no importaba el orden, tampoco participaban todos y los elementos tampoco se repetían, ya que decíamos que Juan no podía estar 2 veces en un mismo grupo, ya que es una sola persona. Bueno, vamos a ver, por ejemplo, este caso. Ahora la combinación admite repetición. Tenemos 3 platos de menú y escogemos primer y segundo plato. Si de segundo hay calamares fritos y nos gustan los calamares, los podemos repetir en el primero y segundo, con lo cual, efectivamente, como dice aquí, se pueden repetir. Entonces, el único caso distinto respecto al anterior es que efectivamente se repiten los elementos. ¿Importa el orden? No. Voy a comer lo mismo. Me da igual que primero sea alubias y luego lentejas, que si lo hago al revés. ¿Participan todos? Pues tampoco participan, porque tenemos 3 platos y vamos a escoger solo 2, ¿no? Y se repite, pueden repetirse, ¿no? De hecho aquí lo dice también, ¿no? Por si hubiera alguna duda, ¿no? En un restaurante, si hay un menú 2 platos, puedo coger por regla general los 2 repetidos, ¿no? Bueno, ¿cómo se haría? Pues ponemos entonces combinaciones, la letra C con repetición R, y ahora tenemos que los platos son 3, lo ponemos aquí abajo y vamos a escoger 2. Entonces ponemos, siempre sumamos los 2, 3 más 2, y le restamos siempre menos 1, es una constante. Y ahora en el denominador cogemos los 2 platos que escogemos, aquí 2 factorial, y ahora cogemos este de aquí, o sea, los 3 platos que tenemos para escoger, y otra vez le restamos siempre 1 factorial.
Bueno, pues 3 más 2, 5, menos 1, 4 factorial. Y abajo sería 2 factorial y aquí 3 menos 1, 2 factorial. 2 factorial que multiplica 2 factorial. Bueno, aquí tenemos entonces que esto es 4 por 3 por 2, 4 por 3, 12 por 2, 24, 24, y aquí tenemos 2 por 2, 4. Y esto es igual a 6. Bueno, si queremos verlo igual que hicimos aquí con esto, pues podemos establecer las distintas combinaciones. Imaginemos, por ejemplo, que sean los tres platos ABC. Vamos a ponerlo aquí. A, B, C. Entonces las distintas combinaciones pues serían AB, por ejemplo BC y por ejemplo AC. También podríamos repetir los platos, por eso decíamos AA, por ejemplo, BB y B y C, C. Si ahora, por ejemplo, cojo esto al revés, BA no tendría sentido, era lo que decíamos, el orden no importa. Voy a comer otra vez los mismos dos platos, entonces no tendría sentido poner BA, CB, etcétera, ¿no? Con lo cual, efectivamente, aquí tenemos ya los 6 casos, ¿no? Vayamos a un caso de variación. Con 3 números, 1, 2, 4, construir números de 2 cifras distintas. Bueno, en este tercer caso podemos hacer también las combinaciones. Escribimos aquí los 3 números, 1, 2, 4. Entonces nos dicen que debemos coger de 2 cifras. Entonces, por ejemplo, escribimos 12, por ejemplo, 24 y, por ejemplo, 14, el primero y el último. Bueno, ahí tenemos 3. Si le damos la vuelta, pues tenemos 21, 42 y 41. Bueno, nos dicen que con esos 3 números debemos construir números de 2, de esos 3, de forma que tengan las 2 cifras distintas, o sea, que no puedo, por ejemplo, coger el 2, 2, el 4, 4, etcétera, ¿no? Bueno, pues como vemos, eso es el resultado que nos da, son realmente 6. Vamos a ver cómo se calcularía. Antes de nada vemos, ¿importa el orden? Bueno, necesariamente importa, porque no es lo mismo 12 que 21, son números distintos. ¿Participan todos? Pues no participan, porque en realidad de los 3 estamos cogiendo 2. ¿Y se repiten los elementos? Bueno, como vemos aquí, los elementos no se repiten nunca, porque hice 2 cifras diferentes. O sea, yo no cojo, por ejemplo, el 2 y el 2, o el 4 y el 4, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo haríamos esto? Escribimos V de variación y vamos a coger de esos 3 números 2. Entonces, aquí arriba ponemos el factorial de 3, o sea, el que tenemos aquí, mientras que ahora hacemos la diferencia 3 menos 2 factorial. Esto es 3 por 2 por 1, ya no escribo el 1, y esto 3 menos 2 es 1 factorial. A ver, decía 3 por 2 por 1 y aquí 1. 3 por 2, 6 partido 1 es 6. Bueno, pues vemos aquí los 6 casos distintos. Vamos con variación con repetición. Nos dice que con 3 números, 1, 3, 5, lo escribimos aquí. Se trata de construir números de 2 cifras, pero aquí no nos dicen que sean diferentes. Entonces puedo coger, por ejemplo, el 13, el 15 y el 35. Puedo coger los mismos al revés, 31, 51 y 53. Y como no nos explica que no sean diferentes, pues puedo coger los 3 números que hay repetidos. El 11, el 1 con el 1, el 3 con el 3 y el 5 con el 5. Ya no caben más combinaciones posibles, porque cogí la combinación este con el tercero y luego el segundo con el tercero. Luego le di la vuelta y por último lo repetí. Son 9 casos. Bueno, ¿cómo se haría? Bueno, pues la variación, antes de nada vemos esto. ¿Importa el orden? Pues sí que importa. Pues no es lo mismo el número 13 que 31. ¿Participan todos? Pues no, porque son 3 números y cojo solo 2. ¿Y se repiten los elementos? Pues sí que se admite que se repitan. Entonces, tenemos estos 3 casos, escribimos variación de 3 números y vamos a coger números de 2.
Bueno, pues siempre es este número elevado a este. 3 elevado al cuadrado, que es 9. Aquí tenemos ya el ejemplo. Bueno, vamos con permutación. ¿De cuántas formas pueden colocarse 3 letras ABC en 3 casillas? O sea que realmente tenemos 3 huecos donde combinamos las letras, ¿no? Entonces, ¿importa el orden? Pues sí que importa. Vamos a imaginar las 3 casillas y ahí vamos a colocar las 3 letras, ¿no? Entonces, porque si yo cambio el orden, pues realmente pues voy a tener esas formaciones distintas, ¿no? Entonces, ¿cuáles podrían ser? Pues, por ejemplo, puedo coger ABC metidas en esas 3 casillas, o por ejemplo, BAC, o por ejemplo, ACB. Pero puedo, por ejemplo, también coger CBA, o por ejemplo, CAB, o por ejemplo, BCA. Entonces habría que ver si yo cojo A, la combinación BC, luego tengo aquí A, la combinación CB, ¿no? Y después de la letra siempre tengo BC o CB, entonces lo mismo con B. Después de B tengo AC o CA y después de C tengo BA o AB, ¿no? O sea que son las 6 combinaciones posibles. Bueno, pues permutaciones, escribimos permutaciones para 3 elementos, pues sería el número factorial. O sea, 3 por 2 por 1, 3 por 2, 6. Pues son los 6 casos. Efectivamente, ¿importa el orden? Sí, porque según cómo los colocamos son los casos distintos. ¿Participan todos? También. Participan todos porque son 3 letras y las colocamos en 3 casillas. ¿Y se repiten? No, porque cada letra se mete en una casilla. O sea que yo no puedo poner A, B, por ejemplo, no puedo repetir el A. Bueno, por último, en el caso de permutación con repetición, ¿cuántas palabras de 5 letras se pueden formar con las letras papas? O sea, esta palabra que se escribe papas, ¿no? Entonces escribimos permutaciones con repetición y el número de elementos vamos a escribir n y luego los que se repiten, aquí tenemos p, p, a. Entonces tenemos aquí 2 repetidos y 2 repetidos. Escribimos aquí A, B, C, tantos como elementos repetidos haya. En este caso solo hay 2 y 2, ¿no? Entonces, como solo hay 2 y 2, tenemos por un lado 5 letras, que es N, podemos escribir así, P, R, 5, 2, 2. Y ahora ya ponemos igual a el 5 pasa para el numerador factorial y ahora aquí hacemos el producto de ambas, 2 factorial por 2 factorial. Si realmente en vez de papas, pues por ejemplo fuera papasa, por poner un ejemplo, pues tendríamos 2 repetidas, bueno, aquí serían 3 repetidas, ¿no? Entonces sería 2 factorial por 3 factorial, porque la A estaría repetida 3 veces, ¿no? Pero bueno, en el caso de papas, pues tenemos la A 2 veces y la P 2 veces. Y luego tenemos el número de letras totales, que es 5, ¿no? Bueno, entonces 5 factorial es 5 por 4 por 3 por 2 por 1. 5, 4, 3, 2, 1. Y esto sería 2 por 1 y 2 por 1, o sea, 2 por 2, 4. Bueno, pues tenemos 5 por 3, 15, por 2, 30. Bueno, efectivamente vemos cuántas palabras de 5 letras se pueden formar con las letras papas, o sea, las letras PA, PA, S. ¿Importa el orden? No, porque no importa, no tienen significado y es lo mismo que diga SAP, PAP, etcétera, que diga PASAP, etcétera, ¿no? Entonces no importa el orden de las letras. ¿Participan todas? Sí, porque la combinatoria tengo que coger siempre 5 letras de 5. O sea que en realidad no tenga otra opción que coger todas. ¿Y se repiten los elementos? Pues sí, vemos que efectivamente están repetidos dentro de la palabra, con lo cual estamos en un caso de permutación con repetición. Bueno, pues estos son los casos así más básicos y luego habría variedades dentro de esto, pero bueno, en síntesis
Hay que tener muy claro esto, a veces no está muy claro. Aquí, por ejemplo, en esto, pues no sabríamos si podríamos coger 2 veces el mismo plato, ¿no? Este tipo de cuestiones son las que... Pero bueno, para eso detallé aquí que se podían repetir y gracias a eso es mucho más fácil entender los ejercicios, que a veces el enunciado es ambiguo o se puede interpretar de varias formas.